Estos dos personajes no necesitan presentación, Asterix y Obélix. Las aventuras de estos dos héroes de la irreductible aldea gala se han traducido a más de 120 idiomas o dialectos. Y desde hoy ya se puede disfrutar también en aragonés. 1.500 ejemplares de Asterix o Galo ya están a la venta y todo apunta a que las aventuras en aragonés van a continuar. Fablans, Portutatis, Asterix o Galo, ye presto. 20 años ha tardado en gestarse la traducción al aragonés de uno de los cómics más míticos de la historia. El equipo de traductores confiesa la enorme responsabilidad que ha supuesto. En la traducción han priorizado el significado y las referencias culturales a la forma, con un aragonés inclusivo, reflejo de todas sus modalidades. No se identifique la lengua de la traducción, pues, por ejemplo, pues con un dialecto concreto del aragonés y tal, sino se ha intentado que en esta traducción aparezcan expresiones, palabras de las distintas zonas. Porque apuntan no será la única este primer Asterix o Galo del que se han editado 1.500 ejemplares. Y tanto esfuerzo, textos importantes para que tenga lectores y para que sus hablantes puedan reforzar su autoestima y mantener y transmitir la lengua a la siguiente generación. En nuestro país pues tenemos esa suerte, tener muchas lenguas, y creo que hay que trabajar por conservarlas, porque todo lo que no se cuida al final desaparece. Esta aldea gala, dicen, es la mejor metáfora de la situación del aragonés y acerca de si hay un personaje que mejor se expresa en aragonés. Obviamente, Obélix. Inseparable de Asterix, que juntos hacen que acabemos todos esmelicao.